Bien, ¿estamos todos? José María y sus gafas, todo el mundo está presente, ¿no? Perfecto. Pues seguimos con esta segunda mesa redonda alrededor del tema del impacto social dentro del marco de la Semana del Impacto de Veritas, donde hemos decidido dar luz y voz, en este caso, a 3 focos de impacto, que es el impacto medioambiental, el impacto social y el impacto en la salud. Y hablaremos ahora con expertos en la materia de cómo acompañar a colectivos en situación de vulnerabilidad, ¿vale? A mí me gustaría relativizar el concepto de vulnerabilidad, ¿no? Porque vulnerables somos todos, los altos, los bajos, las madres trabajadoras con 3 hijos, las madres que nunca han trabajado, tienen 50 años y a qué se dedican, los celíacos, no sé. Hay mucha gente con diferentes tipos de vulnerabilidades, la gente con sensibilidades personales superiores, ¿no? Hay muchas maneras de interpretar la vulnerabilidad y con esa introducción quiero abrir la idea de que somos todos vulnerables y que, por lo tanto, es necesario que podamos canalizar medios por los cuales normalizar algunos colectivos con diferentes situaciones de vulnerabilidad. Paso la palabra al moderador, que es José María Batalla, que lleva muchísimos años trabajando en agencias de publicidad y llegó un momento que se dio cuenta que era compatible tener la creatividad al servicio tanto de las empresas que tienen la necesidad, digamos, de traer economía a sus negocios, como también a empresas que consideran que pueden contribuir a un mundo mejor, ¿no? Y ahí se fundó la Casa de Carlota, que actualmente está integrada dentro de la agencia de Román, y también es escritor de un libro que se llama Dirige tu empresa como un síndrome de Down. Vale. Gracias, Sofía, por la introducción. Bueno, he hecho muchas cosas en mi vida, moderador muy pocas. Lo he intentado en 4 y Telecinco, pero no tengo éxito. Seguramente me ganaría mejor la vida. Gracias por invitarme. Yo creo que es un lujo estar con todos vosotros de aquí en Terra Veritas. Y voy a hacer un poco de moderador, voy a presentaros un poco a todos. La idea, porque tenemos un tiempo relativo, es presentar un poco a los ponentes, a los que están en esta mesa. Casi que presentarlos uno a uno y después, si os parece, lo hacemos en castellano porque tenemos aquí un señor de fuera de Cataluña. Luego constatas de que no hemos quemado containers ni que hemos arrasado con Sants y estas cosas. No es bestial. Ayer fui a Madrid y me dijeron esto. ¿Qué violencia con la Merced? Digo, bueno, no veas. Tanques por la calle. Entonces, yo, si queréis, para ir rápido, os presento primero a Leonor. Más que porque la tengo así, la tengo escrita por orden, no por nada más. Leonor es la responsable de la unidad de impacto de comercio justo, Ay, perdona. ¿Veis? Lo hago, por eso no me contratan en Telecinco. De Oxfam Intermón, decía. Y me explicaste que tu contribución, tú contribuyes y tu trabajo un poco es la actividad que va ligada al tema del comercio justo y quizá el mayor impacto social posible es trabajar con las colaboraciones y con las empresas que son socias de vosotros en la implementación de proyectos y cumplimiento de los estándares y en la evaluación de impacto, ¿no? Esto es más o menos tu presentación rápida. Y a mí lo que me gustaría un poco es que me explicaras cuál es el trabajo de Intermón y sobre todo qué significa lo del comercio justo, ¿no? ¿Por qué es justo y por qué? Creo que está puesto en on. ¿Ya? ¿Funciona? Sí, perfecto, sí. ¿Vale? A mí tampoco me contratan en Telecinco. Bueno, siempre tenemos TV3, que contratan a todos. Bueno, pues nada, un placer estar hoy aquí con vosotras, con vosotros.
En Oxfam Intermón llevamos 25 años trabajando en comercio justo. Como sabéis, Oxfam Intermón es una ONG y nuestra misión es trabajar para crear un mundo sin pobreza. Entonces, una de las vías que tenemos para este trabajo es el comercio justo. Yo creo que no sorprenderá a nadie, ¿no?, si hablamos de que en el comercio internacional es bastante habitual la violación de derechos, sobre todo de las personas más vulnerables que viven en países donde tal vez no tengan los suficientes mecanismos como para asegurar sus derechos. Y bueno, hay como productos como muy estandartes, ¿no?, de esta situación, como lo es el café, el cacao, el azúcar, etc. Entonces, en los años 70, el movimiento de comercio justo lo que trató de impulsar es como un sistema alternativo que luchaba precisamente contra esas condiciones injustas que se daban en las transacciones internacionales. Entonces, el primer foco fue en pagar un precio justo y digno a las personas que estaban trabajando esos cultivos, y a partir de ahí se fue desarrollando todo un sistema de garantías, 10 principios de transparencia, de prestar especial atención a las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Y es lo que a día de hoy conocemos como el comercio justo, que es como un sistema integral que lo podríamos resumir en una frase, que es que es una economía que pone a las personas y al planeta por delante de los beneficios. Entonces, así como resumen, diríamos eso. Perfecto. Ahora sí voy por ti, Marina, aunque me equivoco, siempre te llamo María. Fíjate que lo he dicho bien, me lo he apuntado aquí de tachón. Uy, Marina. Marina Molina es la adjunta a gerencia y responsable de proyectos de la Fundación Ramón Noguera en Girona, que entre otras actividades, creo que es tu foco, gestionas los productos de Aliments Oñar, que es un obrador de pasta y pizza fresca ecológica que da empleo a personas con discapacidad, ¿no? Esto, Marina, nos toca mucho la fibra a los de Casa Carlota, porque precisamente parte de nuestro equipo son personas con discapacidad, ¿no? Y conocemos ejemplos como la Fageda, por ejemplo, que es un gran referente. Lo que yo te quería preguntar, además de que presentes un poco cómo gestionáis este obrador y cómo funciona, ¿qué dificultades encuentras? ¿Cómo gestionas una unidad de negocio así? ¿Cómo funciona? Explícanoslo un poquito. Bueno, gracias, se me oye bien. En primer lugar, bueno, muchas gracias a Veritas, ¿no?, por organizar un poco este espacio, ¿no?, de debate, de reflexión, que muchas veces es muy necesario, ¿no?, y juntarnos aquí, ¿no?, pues diferentes personas, ¿no?, que al final tenemos el mismo objetivo, ¿no? Nosotros, bueno, somos la Fundación Ramón Noguera. Somos una fundación con una larga trayectoria, más de 50 años. Estamos ubicados en Girona y, bueno, la fundación se crea en un momento para atender a personas con discapacidad intelectual, en un momento en que no hay ningún servicio, y, por lo tanto, la fundación es una organización sin ánimo de lucro de iniciativa social que lo que hace es crear y gestionar servicios dirigidos a las personas con discapacidad. Un poco nuestra misión o el foco que tiene la fundación es garantizar los derechos de estas personas, ¿no?, como los de cualquier otra persona, mejorar su calidad de vida, de manera que contribuyamos, ¿no?, a una sociedad más solidaria e inclusiva, ¿no? Este es un poco el propósito, ¿no?, de la organización. Para conseguir este propósito, pues gestionamos muchos servicios, ¿no?, distintos servicios, servicios de vivienda, servicios de centros de día, para niños, ¿no?, con problemas en su desarrollo. Pero un poco lo que nos ocupa hoy aquí es porque desde la Fundación lo que hacemos es generar oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos, ¿no?, un ejemplo, ¿no?, de José María, ¿no?, muy interesante, donde una empresa ordinaria, que decimos, ocupa a este tipo de personas. Pero este hecho no se da muchas veces, ¿no? Normalmente las personas con discapacidad, y hay datos, ¿no?, que lo avalan, tienen difícil acceso al mercado laboral, ¿no? Se estima que 1 de cada 5 personas con discapacidad trabaja, 4 no. Entonces los datos, ¿no?, son preocupantes, y desde este punto de vista se crean los centros especiales de empleo
para que las fundaciones, ¿no?, las organizaciones del tercer sector pongan en marcha empresas para precisamente ocupar a personas. Nosotros en estos momentos en la Fundación tenemos ocupadas a más de 200 personas con discapacidad. En la Fundación trabajan un total de 400, por lo tanto el 50% tiene discapacidad intelectual en este caso. Y una de las actividades es precisamente este obrador, ¿no? Aquí nosotros estamos ocupando a 16 personas en total con discapacidad intelectual. Y bueno, es un reto, ¿no? Es un reto, pero también es verdad que a veces los prejuicios, ¿no?, que existen hacia este tipo de personas, ¿no?, de no trabajan bien, ¿no? Bueno, yo creo que con los apoyos necesarios, ¿no?, con los medios necesarios, ellos pueden llegar a desempeñar, ¿no?, un buen trabajo. Es decir, nuestro producto es un producto de calidad, igual que si estuviera fabricado por otro colectivo, ¿no? Y un poco el reto es este, ¿no? Darles el apoyo que ellos necesitan para que ellos puedan desempeñar su trabajo, y además un trabajo con valor añadido. Porque, ¿no?, antiguamente, ¿no?, se ponían en una cadena de montaje, ¿no?, y bueno, el hecho de que ellos empiecen a producir un producto y lo vean terminado y vean que se puede vender y que la gente lo aprecia, pues para ellos es un valor añadido. Que les paguen para ellos. Correcto, exacto, como cualquier otra persona, ¿no? Sí, sí, no sé si te he respondido a tu pregunta. No, perfectamente, y yo creo que estamos absolutamente de acuerdo, ¿no? Hablamos de inclusión absoluta, de normalización quizá, ¿no? Vale, siguiendo ronda de presentaciones, a mi derecha tengo a Pablo Cuervo. Pablo, de verdad me considero fan no tanto de vuestro producto, que también, ¿no?, alguna vez lo he probado, lo he comprado, pero sobre todo el proyecto social que hay detrás. Y he leído vuestra historia, y me gustaría que la explicaras tú mejor que yo, porque yo creo que es una historia que empezó tu padre y que va un poco más allá del hecho de producir unos productos lácteos ecológicos, sino yo creo que el impacto social que ha supuesto esta producción, ¿no?, puesta en marcha de este negocio, de esta empresa, y yo creo que tiene mucho sentido que estés aquí, que nos expliques con toda la calma del mundo qué habéis hecho. Bien, ¿se escucha? Sí. Pues bueno, lo primero, igual que mis compañeros de mesa, pues os agradezco muchísimo la presencia aquí, que nos deis esa visibilidad y esa voz, y que hayáis tenido en cuenta nuestro proyecto, ¿no?, para poder exponerlo. Y bueno, pues sí, el cómo empieza nuestra empresa, su actividad, seguramente es un comienzo extraño o diferente al de otras empresas, ¿no? Porque normalmente la gran mayoría de las empresas que empiezan dice, bueno, tengo ganas de montar un proyecto o una empresa, vamos a ver qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿no?, y dónde lo ubicamos. Y en nuestro caso concreto es una manera diferente, porque nosotros llegamos a Letur, que es un pueblo muy pequeño de la Sierra del Segura, donde pues, a finales de los 80 era un pueblo de menos de 2.000 habitantes, con una inmigración fortísima y unas oportunidades laborales muy, muy pequeñas, ¿no?, muy reducidas. Entonces nosotros llegamos allí por circunstancias. Mi madre era maestra, destinaron allí, y mi padre, que era una persona que no tenía absolutamente nada que ver con la empresa, pero sí que tenía esa creatividad, ¿no?, y esa mentalidad social, pues recibió una herencia, su padre falleció y recibió un dinero, y él, por su mentalidad social, él dice, a mí este dinero no me pertenece, esto no era mío, esto no me ha tocado, dice, lo voy a donar, o si no lo dono, tengo que hacer algo para ponerlo al servicio de la gente, ¿no? Y entonces, sin tener ni idea de empresa, ni de lácteos, pues el Letur dice, pues, ¿cómo lo puedo poner al servicio? Pues vamos a hacer una pequeña empresa agroganadera, porque es una actividad que puede ser bastante autóctona en una zona rural, para eso, para empezar, ¿no? Y así arrancó todo, con todas las posibilidades de que fracasara, porque no había ningún tipo de experiencia y la zona era muy complicada. Y encima le dio la visión de que fuera algo ecológico, ¿no? A finales de los 80, lo ecológico no se conocía, prácticamente no había ni siquiera certificaciones, con lo cual la labor, como la labor que ahora hace Veritas, de explicar tantísimo, imaginaros lo difícil que era entonces, cuando nadie conocía absolutamente nada. Yo me acuerdo con 18 años ir a una feria de productos alternativos, que entonces no eran ecológicos, a Sevilla, y me decían los sevillanos, dice, ¿ecológico? Y dice, ¿eso qué es lo que es? ¿No? Entonces, toda esa labor de comunicación era todavía mucho más difícil.
Y así empezamos, con 3 trabajadores nada más y con esa idea, ¿no? De contribuir a desarrollar. Y bueno, los primeros años, pues como en todas las empresas, y más si son pioneras, pues fueron dificilísimos, a punto de cerrar porque eso era imposible, inyecciones de dinero continuamente. Hasta que hacia el año 95 empezó a cambiar un poco la dirección y empezó a coger aire, a coger oxígeno y precisamente yo creo que porque ya se empezaba a ver algo de concienciación de lo ecológico, empezábamos a conocer más el sector, etcétera, y empezamos ya poco a poco a levantar cabeza. Y bueno, pues así hemos seguido desarrollando hasta hoy, ¿no? Que generamos un impacto de más de 90 personas en un pueblo tan pequeño como Letour, que en invierno no tiene ni 400 personas, porque la inmigración siguió haciendo su trabajo y siguió yéndose la gente, ¿no? Y luego también muy contentos porque hemos podido generar una actividad nueva, aparte de la industrial, donde antes no la había, ¿no? Letour y la comarca era una comunidad, o sea, una zona históricamente ganadera de carne. La ganadería de carne tiene muy poco valor añadido y genera poco empleo. Y lo que hemos podido introducir es que haya ganaderías que se hayan montado a raíz de nuestra actividad, que hayan producido leche ecológica en la zona. Entonces, con eso, a lo largo de todos estos años, hemos conseguido que Letour y su comarca sea el principal núcleo productor de España de leche ecológica, ¿no? Entonces, eso nos hace sentir muy, muy orgullosos por decir, joder, hemos contribuido a modificar la realidad. Eso que era un sueño, el sueño de Paco, que es mi padre, ¿no? Que lo hemos nombrado así, pues ese sueño se ha cumplido. Hemos generado ese impacto. Que yo siempre digo, si consigues generar impacto, es que has conseguido el objetivo, ¿no? Impacto positivo, evidentemente, porque también se puede hacer negativo. Entonces, cuando consigues eso, pues te sientes muy, muy contento, ¿no? De esa actividad que se ha generado. Luego, esas ganaderías que se han generado, algunas de ellas a lo mejor están vendiendo la leche a otros sitios, pero da igual, ya se han generado, ya está generando el empleo, ¿no? Que antes ni siquiera se lo habían planteado. Y pues eso un poco así en general, ¿no? En todo ese periodo de tiempo, pues lógicamente hemos ido ampliando el mercado, hemos ido introduciéndonos en toda la distribución que nos ha permitido para poder seguir generando empleo, ¿no? Porque en algunas ocasiones se nos ha generado la duda por purismo, ¿no? De decir, oye, pues entramos a producir marcas para otras empresas o no, pero al final el hecho de haber producido esas marcas para otras empresas nos ha permitido generar más empleo, con lo cual sí, está dentro del objetivo, ¿no? Oye, enhorabuena y estoy convencido de que Paco, si me lo permites, debe estar mega orgulloso de ver cómo una iniciativa sin formación, sin realmente pensar que iba a hacer esto, no solo lo ha conseguido y dar trabajo a tanta gente y a levantar pues un pueblo pequeñito, de golpe porrazo tener no un imperio, pero sí haber conseguido que, como dices tú, no solo fabricáis un producto ecológico de primera calidad, sino que generáis un impacto social en la comunidad donde estáis y sobre todo el dar empleo. Cuando se habla aquí, las grandes empresas que hablan de iniciativas y acciones para la España rural, para los pueblos que desaparecen, vosotros, claro, habéis conseguido luchar contra esto. A ver, es que si no generas empleo, puedes hacer toda la literatura que quieras, pero la España rural no se defiende, ¿no? Si me permites, luego hay también, no sé si luego hay otra ronda de preguntas o... Sí. Para nosotros también ha sido importante por filosofía, ¿no? Desde el principio, desde que empezamos a generar algo de superávit, hace 20 años, siempre hemos querido nunca olvidarnos de los más vulnerables, ¿no? Entonces, el 10% del beneficio, haya o no haya para distribuir a los socios, haya o no haya para invertir, de cada año lo destinamos a proyectos de cooperación en países del sur y países que lo necesitan. Y una pequeña parte también la hacemos para acción social dentro de España, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo largo de todos estos años, pues ya son 20 y tantos años fomentando estos proyectos. Y lo hacemos con organizaciones, porque los socios nuestros, algunos de los socios son muy comprometidos directamente, ¿no? Con pequeñas ONGs. De manera que el dinero como que va muy, muy directo a las zonas que lo necesitan, ¿no? Y diríamos que se disipa menos, ¿no?
Y luego, bueno, pues yo creo que por eso además estamos aquí. Fijaros que dentro de todo ese impacto que se ha generado, que es importante por tu pueblo tan pequeño, pues todavía cada año hay menos personas en el pueblo y menos niños en el colegio, ¿no? Curioso, dice, como en una empresa tan representativa en un pueblo como ese, pues todavía sigue habiendo eso rural. Entonces, hace 2 años, en un viaje que hice a Madrid, se me ocurrió la idea de decir, oye, vamos a hacer palancas paralelas a nuestra propia actividad para intentar repoblar Letour, ¿no? Y al hilo de la pandemia, porque yo siempre había planteado, digo, ¿qué otras cosas se pueden hacer para contribuir a que viva más gente en Letour, ¿no? Y siempre te topas con lo mismo, con el trabajo. Con el trabajo dices, ya, pero si es que si genero más trabajo del que genero no puedo generar, ahí se acaba, ya no puedo hacer más, no puedo decirle a la gente que venga si luego no tienen trabajo, ¿no? Pues a raíz de la pandemia surgió el teletrabajo, que ya estaba, pero muy, muy flojito, y esa tendencia, ¿no? Y entonces ahí pensamos, pues si la gente que teletrabaja en Madrid, pagando 900 euros o 1.000, en Madrid o Barcelona o grandes ciudades, pagando 900 euros o 1.000 por un piso y ganando 1.500, pues esos en Letour son ricos. Claro, y digo, bueno, pues vamos a ver si esa gente, no habrá un 0,001% de la población que se quiera venir a pueblos pequeños como el nuestro, y entonces te topas con el segundo escollo, que es la vivienda. Paradójicamente, en los pueblos de la España vaciada no hay vivienda disponible en condiciones, porque están en malas condiciones o están destinadas a turismo rural, ¿no? Y entonces, financiándolos con banca ética, construimos un edificio de 10 viviendas con las máximas calidades y alquileres de calidades de ciudad de lujo a precios de Letour. Entonces, bueno, pues hay pisos de la máxima calidad por 300 y pico euros con toda la tecnología para poder conectarse. Y en ello estamos, ¿no? En traer a esas familias, porque lo que queremos son familias con niños. Claro, ese perfil es muy difícil. Familias con niños en edad escolar que encima teletrabajen, es complicado, pero lo estamos consiguiendo. Ya tenemos 6 familias viviendo allí, nos quedan 4 viviendas libres y el objetivo es que haya 30 personas nuevas viviendo en Letour, en el edificio, y entre 10 y 14 niños en edad escolar que representarán el 30% de los niños del colegio. Y ese es el último proyecto que creo lo vamos a terminar. Las casas ya están operativas, pero yo creo que lo podremos llenar antes de final de año. Muy bien. No, pues la verdad es que es espectacular y a veces como consumidores solo juzgamos el producto por su calidad, por el packaging y no sabemos lo que hay detrás, ¿no? Y lo que hay detrás en productos como el tuyo, los de Oxfam, claro, son brutales. Son ejemplos de impacto, de cambio, de, como tú decías y me lo apunté el otro día, que van mucho más allá del producto, ¿no? El impacto que generan, ¿no? Y por último tengo a Laia, aquí a mi izquierda, Laia Serrano, que es la fundadora y CEO de la Fundación Barcelona Actúa, y cuando le pregunté, digo, ¿cómo queréis que os presente más o menos? Me dijo que simplemente la presentara como una emprendedora social. Simplemente, puso la palabra simplemente y la reproduzco aquí. Entonces, Laia, a mí me gustaría que nos explicaras un poco qué es y para qué sirve Barcelona Actúa, cuál es el propósito de esta empresa, pero sobre todo, ¿qué te ha llevado a ti a ser simplemente una emprendedora y pasarse a este territorio cuando, bueno, generas un impacto evidente, pero ¿por qué haces esto cuando en teoría sería un trabajo de administración pública o incluso de otro tipo de organismos? Pero tú dices, en lugar de montar una empresa, montas una empresa social, ¿no? Vale, muchas gracias, Josep María, y gracias a Veritas también por la invitación y por compartir mesa con estos interesantísimos proyectos. Y además yo me siento como en casa, porque con Veritas llevamos mucho tiempo trabajando y esto ya, si me lo permites, me lo considero como mi casa, porque en Barcelona Actúa hacemos muchas actividades aquí y siempre nos lo ceden con tanto altruismo, ¿no? Y muchas gracias. Pues, ¿cómo empiezo? La verdad, sí, es verdad que yo vengo del mundo, yo estudié economía y vengo del mundo de la empresa. Estuve 10 años trabajando en el mundo del vino y del cava, una importante empresa catalana. Pero recuerdo, ahora hace tiempo que no explicaba la historia, pero ya que Pablo, es que no será como la tuya, porque la verdad, cómo iniciaste vuestro proyecto me ha impactado mucho. Pero yo recuerdo, yo siempre he tenido una vertiente social importante, es decir, que yo trabajaba, pero yo iba a hacer voluntariado desde muy jovencita. Siempre he conectado mucho con el mundo social y
yo recuerdo que era el mes de diciembre de 2010, ubicaros, estamos en plena crisis económica, ¿vale? Entonces yo me imagino que todos, bueno, al menos yo, tenía a mi alrededor mucha gente pues, que había perdido el empleo, que estaba pues, pasando por algún momento delicado, ¿no? Todos de una forma más directa o indirecta, creo que lo vivimos, ¿no? Yo estaba escuchando un programa de radio que siempre escucho y en ese momento, ahora ya no lo hacen, pero lanzaba la pregunta del día, ¿no? Y decía, dijo, ¿qué dejarás de hacer estas Navidades por razones de la crisis? ¿No? Y rápidamente empezó a llamar mucha gente, ¿no? Y empezaron a compartir, pues bueno, pues yo resignación, poco gasto, porque pues, me acabo de quedar sin empleo, casos también de alguna persona que pues, yo incertidumbre, también gastos pocos porque pues, no sé hasta cuánto va a durar mi empresa, algún caso también de melancolía, que había perdido algún ser querido, fueron decenas y decenas de llamadas. Y de repente llama una mujer y dice, a mi pareja y a mí las cosas nos van bien, nos ganamos bien la vida y nos gustaría que si alguna de las personas que ha llamado esta mañana no tiene planes por la Nochebuena, será bienvenida a casa y si hay niños que venga, que habrá regalos para ellos, ¿no? I recuerdo que el locutor dijo, uy, diu, encara et caldrà un Palau Sant Jordi per encabir. Diu, no, mira, hasta 18 personas nos lo podemos montar. Entonces, yo fruto de esa experiencia, que además recuerdo, porque luego lo reviví y dije, Laia, realmente estás al cabo de años, ¿no? Que yo lloré escuchando aquello, y yo saqué tres conclusiones. Una, que hay mucha gente, dos conclusiones. Una, que había mucha gente que lo estaba y lo está pasando mal, ¿no? Y que escucha mi programa de radio, lo cual significa que se interesa por la política, la economía, la cultura, ¿no? Y por otra parte, hay mucha gente con ganas de ayudar y que no sabe cómo hacerlo. Porque yo dudo mucho que aquella mujer aquella mañana dijera, hoy voy a hacer una buena obra. No, aquella mujer lo que hizo fue pues, poner como cada día la radio, ¿no? Y empezó a empatizar con lo que estaba escuchando y dijo, tengo que hacer algo. Y lo primero que se le ocurrió fue invitar a quien quisiera a su casa, ¿no? Y entonces, fruto de esta experiencia, pensé que había de unir estos dos mundos, ¿no? Estas personas que necesitan ayuda con estas personas que quieren ayudar, ¿no? Y todo siempre desde una perspectiva muy horizontal. Es decir, nadie va a salvar la vida del otro. Me ha gustado mucho, Sofía, cuando hablabas de todos somos vulnerables, todos somos vulnerables potencialmente. Quiero decir que no hay el bando de los que ayudan y el de los que los reciben, ¿no? Y eso lo tenemos muy claro en Barcelona Actúa, en el sentido de todos estamos en el mismo barco, ¿no? Y todos podemos dar y todos podemos recibir, todos recibimos, todos damos, ¿no? Esto es un poco... Y bueno, para acabar, pues entonces este fue un poco el embrión de Barcelona Actúa, el unir estos dos mundos, y pues al cabo de 9 meses, de hecho, como si fuera un niño, pues nació Barcelona Actúa, ¿no? Que es una comunidad, somos una fundación que lo que hacemos es llegar a colectivos vulnerables a través de la movilización de la ciudadanía, ¿no? Entonces, es muy importante esta doble misión, ¿no? Del poder resolver problemáticas sociales de colectivos concretos, a la vez que también estamos movilizando a la sociedad civil, ¿no? Con lo cual, cualquier programa que nosotros desarrollamos siempre tiene en cuenta no solamente qué necesidad va a cubrir, a qué colectivo va a llegar, sino también a quién va a movilizar, ¿no? Y por eso trabajamos mucho con voluntarios, trabajamos mucho con empresas, ¿no? Precisamente pues, para pues esto, movilizar, ¿no? Sensibilizar, pero a través de la movilización, ¿no? No solamente de esta manera podremos construir esta sociedad, ¿no? Más inclusiva y más justa y más solidaria, ¿no? Chulo, ¿no? Es que sois muy buenas personas todos. Se da una sensación, ¿no? Es emocionante, no, de verdad. Felicidades. Yo tenía preparadas 2 preguntas un poco para abrir un poco de debate y si nos queda tiempo a lo mejor queréis hacer preguntas porque yo creo que ya que están aquí es importante que les preguntéis las dudas que podáis tener, ¿no? Yo creo que es muy chulo. Y les había montado con un poco participativa, es decir, la primera pregunta la tenía para Pablo y Marina, me contestáis si queréis, bueno, los dos a la vez será difícil, pero primero uno y después el otro. Los dos fabricáis productos ecológicos, ¿vale? De alguna forma. Entonces, mi pregunta es, tú acabas de decir, Pablo, que cuando tu padre montó la empresa, los andaluces decían, ¿eso qué? ¿No? La ecología. Y es un debate que es muy común, ¿no? Muy difícil definir qué es la ecología.
Entonces, mi pregunta y mi foco es saber si vosotros podéis considerar que el impacto social, ese cambio que producís en la venta de vuestros productos ecológicos, puede considerarse parte de la ecología. Es decir, producir productos ecológicos genera un impacto ya de por sí. Bueno, intento responder un poco. Bueno, yo creo que sí, ¿Por qué? Porque creo que sí, porque de hecho, bueno, ahora tenemos muchos retos, ¿no? delante, ¿no? Tenemos retos de cambio climático, tenemos retos sociales, ¿no? Y yo creo que en la medida en que tenemos en cuenta estos impactos, tanto ecológicos como sociales, estamos contribuyendo a un entorno más sostenible, ¿no? Estamos contribuyendo a que realmente haya más equidad, ¿no? Y más sostenibilidad. Por lo tanto, yo creo que sí, que van muy unidos. De hecho, nosotros empezamos, ¿no? a gestionar el obrador de Aliments Oñá en 2017 porque este producto se empieza a fabricar en 2008 de la mano de otra fundación, que es Fundación Uñá. En un momento dado esta fundación no tiene relevo y como la misión es la misma que la nuestra y su territorio de actuación es el mismo, esta organización, ¿no? decide integrarse a nuestra organización. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos seguir atendiendo a los trabajadores que ellos tienen. Bueno, cuando nos llega este producto, ¿no? lo vemos un poco como un regalo, porque nos permite ocupar a personas con discapacidad, pero es que al mismo tiempo también nos permite, ¿no? contribuir también, ¿no? a una mejora del entorno, ¿no? a fabricar, ¿no? un producto más sostenible, un producto también más saludable, ¿no? Sofía decía al principio 3 impactos, ¿no? Impacto social, impacto ecológico e impacto de la salud, ¿no? Y yo creo que aquí convergen, ¿no? estos 3 impactos, ¿no? Con este producto, bueno, nosotros tenemos un regalo porque realmente tenemos la oportunidad de ofrecer un producto saludable, sin aditivos, un producto respetuoso, ¿no? que se cultiva de manera respetuosa y además que permite generar ocupación y ocupación con valor añadido para las personas que atendemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que el futuro es que empecemos a unir, ¿no? todos estos impactos y que cuando generemos actividades los tengamos los 3 en mente y seamos capaces, ¿no? de combinarlos. No sé si... Es decir, lo que está explicando un poco es, si tomo la palabra, es decir, que no solo fabricamos unos productos ecológicos por su manera de trabajarlos, por su manera de cultivarlos y producirlos, sino que hay detrás todo un impacto tanto social como económico como medioambiental que va adherido a la ecología de alguna forma. Sí, sí, son valores compartidos, claro, ¿no? Digamos. El cuidado de los animales, el cuidado, imagínate. Correcto, correcto. Y es todo el proceso, ¿no? que tú tienes en cuenta, ¿no? Todos estos elementos, sí, sí. Sí, yo creo que puede haber empresas no ecológicas que generen impacto, pero no debe haber empresas ecológicas que no generen impacto, que no sea ese su objetivo, ¿no? Es que si no, te acabarías convirtiendo en una empresa convencional que hace ecológico para vender más. Y eso cada vez es más habitual. Entonces, es decir, bueno, nos subimos al carro de lo ecológico porque es tendencia, porque mola y porque eso vende más. Y entonces somos una empresa convencional tal cual, que no se preocupa de generar ese impacto social, etcétera, en la sociedad. Entonces, bueno, por lo que ya he contado antes, en nuestro caso es al revés, ¿no? Es decir, el ecológico es una herramienta más para generar ese impacto, ¿no? Entra dentro de nuestra política. No entendemos el producir ecológico sin que alrededor vaya ese impacto paralelo, ¿no? Genial. Y ahora voy con Laia y Leo. Te puedo llamar Leo, ¿no? Sí, vale. Os vais a enfadar mejor de lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero leí hace poco un libro de, creo que era un jesuita que vive en África, que se llamaba Blanco rico busca negro pobre. Lo conocéis, ¿no? Claro, es una crítica terrible a las donaciones y a las organizaciones sin ánimo de lucro que invierten en África, básicamente. Una crítica terrible, ¿no? Entonces, y además creo, a raíz de leer este libro, que la opinión pública, en el fondo,
juzga más las buenas intenciones que no los resultados que tiene la intervención de las fundaciones, las ONGs, o el impacto que podéis generar cuando ayudáis a personas en riesgo de exclusión o en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, la pregunta que os quiero hacer es, ¿creéis que la ayuda que podáis recibir tanto de particulares como de organizaciones, empresas o donaciones particulares están pensadas de una forma ética? Es decir, ¿buscan realmente generar ese impacto, esa transformación? ¿Hay un interés de verdad detrás? ¿O hay una parte de greenwashing, una parte de buenismo, como de quedar bien, ¿no? Me aseguro una parcelita en el cielo por haber hecho esta buena obra, ¿no? Es un tópico, pero es una pregunta que yo, ya que os tengo aquí a nivel de organización y a nivel de organización como mucho más emprendedora, siempre me queda bueno, una pregunta que creo que podéis responderme fácilmente, ¿no? ¿Entendéis la pregunta más o menos? ¿Lo me he explicado bien? ¿Sí? Bueno, soy ya casi Rosa Mateos. Sí. A ver, nosotros, bueno, por la experiencia que nosotros tenemos en Barcelona Actúa, que trabajamos con muchísimas empresas, ¿vale? Es decir, que nosotros, a diferencia de otras entidades, más del 50% de nuestros ingresos vienen de empresas, ¿no? Es decir, trabajamos y nos gusta mucho trabajar con ellas, ¿no? Precisamente por lo que decíamos antes de la movilización de la sociedad civil, ¿no? Y la empresa, pues, es un puntal de esta sociedad civil. Entonces, yo lo que creo es que cada vez más las empresas si bien en los años 80, ¿no? Y con toda, digamos, la retórica y lo que defendía, ¿no? la doctrina de Milton Friedman, ¿no? Que era maximizar, digamos, los intereses de los accionistas, ¿no? Lo que eran los shareholders, ¿no? Esto era el objetivo principal, ¿no? Ahora ya no es así, es decir, que ahora cada vez hay más empresas que realmente ven que lo que tienen es que maximizar, digamos, el bienestar de todo lo que son los stakeholders, ¿vale? Es decir, que y aquí entrarían los clientes, entran los empleados, entra la sociedad, ¿no? Entonces, esto cada vez más las empresas lo tienen mucho más introducido, ¿no? Y al final saben que si tú no te subes al carro de pues esto, del impacto, no intentas generar este impacto social, este impacto medioambiental, al final tus clientes no te van a comprar, al final tus empleados no van a querer trabajar contigo, no vas a poder captar nuevo talento, no vas a poder retener a tu talento porque se van a ir. Entonces, esto yo creo que cada vez más estamos en proceso. Obviamente todavía hay muchísimas empresas que no, pero vas viendo que más y más, ¿no? Porque al final, y esto yo lo escuchaba el otro día del director general de una empresa farmacéutica, ¿no? Y decía cómo cada vez más en las entrevistas de trabajo con los millennials y por supuesto con la generación Z, ya, es decir, vale, el tema económico, muy bien, no sé qué, pero sobre todo era cuando empezaban a hablar de valores, ¿no? Y cuando veían si realmente cuál era el propósito de la empresa y si el propósito estaba vinculado con un impacto, ¿no? Cuando, digamos, dentro de la estrategia de la empresa realmente pues estaba el generar este impacto, ¿no? Y al final yo creo que hay muchas empresas todavía que es un poco bla, 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 pero este bla, 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 al final los empleados lo ven, al final los clientes lo acaban viendo más tarde, seguramente el empleado lo ve antes, ¿no? Pero sí que cada vez más, ¿no? Y nosotros, lo que digo, lo vemos. Ahora yo ponía el ejemplo de Veritas. Con Veritas llevamos muchísimo tiempo trabajando y no es porque esté aquí, pero que decir, ya ves lo que hay detrás, ¿no? Y lo ves también como cuando yo he hablado ya con muchos empleados, ¿no? Y claro, si la empresa realmente no cree, esto acaba tambaleando, ¿no? Y entonces pues vas viendo también mucha rotación de los empleados, vas viendo, ¿no? Entonces yo creo que cada vez más, ¿no? Y por supuesto habrán, quiero decir pero además nosotros también por nuestra experiencia, al final también ves que las empresas que ponen dinero en Barcelona Actúa, que cada vez tenemos poquísimas empresas que pongan dinero y a fondo perdido. Ya no, o sea, al final la empresa da, pero la empresa también quiere recibir. Y cuando hablamos de hecho, nosotros trabajamos dentro de todos nuestros ecosistemas sostenibles, que son nuestros programas, ¿no? También el voluntario da y tiene que recibir, ¿no? Igual como el usuario recibe, pero tiene que dar, ¿no? Pero la empresa da dinero, pero recibe. ¿Qué
¿Qué recibe? Engagement de los empleados. Recibe también, bueno, porque el empleado al final quiere trabajar en esta empresa comprometida y, por tanto, nosotros con las sesiones que hacemos de voluntariado, ¿no?, salen muy enriquecidos, conociendo nuevas realidades sociales, ¿no? Es decir, al final, y luego, por supuesto, puede haber también, pero no, por ejemplo, no os pasa para nada con Veritas, el tema de la comunicación, ¿no? Bueno, pues al final yo sí que pienso que también hay que comunicar un poco, es decir, que creo que es bueno para inspirar a otras empresas, es decir, creo que es bueno que las empresas luzcan, ¿no? Porque al final, si no es verdad, si no es de verdad, si no hay autenticidad detrás, si no hay honestidad, acabarán cayendo por el camino. Pero es bueno también que den cierta repercusión y cierta, porque esto por inspiración, ¿no?, para inspirar a otros, ¿no? Creo que es bueno, ¿no? Pero, bueno, no quiero acaparar más, pero... Sí, pero déjame, solo aprovecho una cosa que tú dices. Yo creo que sí que es bueno como comunicador. También mi experiencia es que las empresas, es que no sé la expresión, pierden el culo a veces para comunicar sus buenismos, ¿no?, sus iniciativas, sus participaciones, que es bueno. Pero creo que a veces hay un exceso de, quizá no han descubierto todavía el camino de cómo comunicarlo. De hecho, si veis televisión, si veis spots, que es lo más fácil, empresas que tienen propósitos y que lo sacan por televisión, nuestro propósito es cambiar el mundo, hacer un mundo mejor. ¿Lo habéis oído? Desde coches, bancos, compañías de seguros, supermercados y tiendas de zapatos. Es decir, afortunadamente ahora todas las marcas quieren cambiar el mundo y tendremos un mundo mejor, ¿no? Pero yo creo que es la forma en que lo comunicas y, sobre todo, el que lo hagas de verdad, ¿no? El que se pueda tangibilizar en hechos concretos que a veces no hace falta ni comunicarlos, ¿no? Lo que tú dices, es decir, si tienes un equipo de voluntarios que trabajan en esa empresa, eso ayuda a retener ya no los millennials, sino los nuevos chicos que ya buscan trabajar en empresas que de alguna forma también les llenen por dentro. Eso es muy importante, esta es la nueva generación que está viniendo, ¿no? Se han metido en una crisis de golpe que es brutal para encontrar trabajo, y si encuentran una empresa que además saben que es una empresa ética de verdad, socialmente responsable, y que ese propósito es activista, es decir, que no se quedan 4 palabras o en informes adornas estanterías que quedan muy bien, sino que realmente hacen cosas, implementan proyectos y contribuyen, en vuestro caso, pues, donaciones o voluntariado, me parece genial. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Y perdona, pero cárgate a Nerín ahora, el del libro de Blanco Bueno busca negro pobre. ¿Qué opinas? Yo, bueno, claro, como organización ya no solo de comercio justo, sino también de cooperación internacional, o sea, yo creo que ninguna ONG estamos a salvo del greenwashing o del social washing o esto, ¿no?, en este tipo de acciones. Tenemos nuestras herramientas para, ¿no?, o, bueno, después de muchos años de experiencia, pues bueno, poco a poco vas viendo, ¿no?, cuando de verdad una empresa pues va en serio contigo. Por ejemplo, el hecho de que la empresa haga pública una alianza, pero no que haga público hecho esta donación, o sea, al final es, ¿no?, es ponerse una medalla, sino es decir, no, pues mira, voy a empezar a trabajar con Oxfam en este caso, también para mirarme a mí mismo. También voy a revisar qué le estoy pagando a mis proveedores, si eso le permite a mis proveedores tener negocios sólidos o no. ¿No? Eso ya es una declaración de intenciones. También la multicolaboración no es simplemente, eso yo creo que Laia lo ha explicado muy bien, ¿no? No es simplemente, bueno, te dono este dinero, me pones tu logo, yo en tu web, tú en la mía, y no, hay muchas formas de colaborar. Y entonces es esta multicolaboración, ¿no? Pues bueno, pues sí, pues en nuestro caso con la gran distribución, una cosa es que una gran distribución pueda poner tu producto en su lineal, y otra cosa es que hagamos un co-branding, otra cosa es que además te financiamos un proyecto. Entonces ahí es cuando ves que no es simplemente un, bueno, sí, mira, querían hacer, no, ves un compromiso, ves una manera de trabajar contigo, a tu lado, por los mismos propósitos, ¿no? Y después, para mí, otro detalle importante, más allá de la colaboración que pueda establecer contigo, ¿qué otras colaboraciones tiene? ¿Con quién tiene colaboraciones? Pues eso, su publicidad, ¿quién la hace, ¿no? Entonces, ahí es cuando vas viendo cuando de verdad una empresa va en serio realmente.
y quiere contribuir a ese mundo mejor. Más allá de ese eslogan, ¿no? Pues eso, con hechos concretos, con pequeñas cosas en las que las empresas apuestan decididamente por algunos modelos alternativos al actual. Los 4 tenéis productos en Veritas, ¿no? Y creo que ese co-branding que tú hablabas, concretamente aquí en Veritas, se traduce en cafés y productos y panela, que hay un co-branding con Oxfam más que evidente, ¿no? No solo es vender el producto, sino que hay una participación de la compañía. Y precisamente esto, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, Veritas haya financiado un proyecto en Uganda, ¿no? Pues, claro. O sea, ya no es simplemente tener tu producto, comercializar tu producto, claro. Ya es otro tipo de alianza. Claro. Esa es la diferencia a la que me refería, es decir, es muy fácil para una gran superficie o pequeña superficie colocar vuestros productos en un lineal. Incluso hasta es fácil darles publicidad, es decir, yo vendo productos de Oxfam, pero si encima participas en el proyecto social de cambio en el lugar de recogida, como en este caso, yo creo que es ahí donde el círculo se cierra y es cuando realmente hay un compromiso y una marca con una ética detrás. Y no lo digo ahora porque sea Veritas y estemos en Veritas, pero me parece que es así como lo han de hacer todas las empresas, ¿no? ¿Querías decir algo? Yo quería, aunque no vaya la pregunta para mí, pero quería comentar algo. La pregunta que has hecho me parece de las más interesantes, que me parece increíble porque es meter el dedo en la llaga de donde duele, ¿no? Con el tema de la cooperación, yo considero, como decía, que llevamos 20 años aportando a cooperación, y en el 2020 me fui a uno de los proyectos con los que colaboramos, a Etiopía, y estuve allí 9 días. Y mi hermano, que es uno que también es socio, aunque no trabaja en el cantero, estuvo 2 meses antes. Porque el proyecto era de inclusión de cabras, o sea, dar 2 cabras a cada familia para que pudieran tener cabritos y venderlos, etcétera, ¿no? Y él es veterinario, estuvo allí 2 meses antes. Y la verdad es que cuando te vuelves de allí, aparte del impacto que genera ir a África a nivel personal, que eso, bueno, pues al que haya ido, pues es muy fuerte, pero te das cuenta y tienes que hacer una crítica muy importante de cómo es la cooperación y el poco resultado para toda la inversión económica que se hace, ¿no? O sea, el poco dinero que llega o el poco resultado real que hay. Y también te das cuenta que lo que más ayuda, lo que más impacto genera es las personas profesionales y técnicos que van allí. Es verdad que necesitan soporte financiero, pero si lo pones en la balanza hay mucho más, diríamos, soporte financiero que luego el impacto que se genera, y yo creo que es porque no se hacen muchas veces proyectos sostenibles allí. Se financia un proyecto y luego se acaba el proyecto y se queda allí parado. Claro. Vimos muchas estructuras paradas de cosas que habían costado un dineral y estaban allí muertas de risa, ¿no? Claro, creo que en el libro de Nerin habla de que quizá África es el continente con más pozos inactivos del planeta. Eso me llamó mucho la atención. Pozos que han costado un dineral y están ahí parados, ¿no? Y la verdad es que hace mucho que pensar el cómo está eso estructurado, aparte de que haya empresas que puedan utilizar eso como social washing o greenwashing, ¿no? Pero sí que hay mucho que trabajar y que pensar ahí en cómo hacer que ese impacto, o sea, que se optimice más el dinero que se pone, ¿no? Yo tenía una última pregunta. ¿Es hasta la 1? ¿Voy? ¿Sí? Y media. Vale, pues tengo tiempo para una última pregunta entre todos y después dejamos paso por si tenéis alguna cuestión que plantear. La última pregunta es, normalmente las empresas que tienen departamentos de sostenibilidad o que hablan de sostenibilidad lo que hacen es medir los resultados de su inversión de alguna forma o de su contribución a la sostenibilidad. Es decir, y muchas veces por petición del accionista o por petición de la multinacional. Es decir, ese dinero que tú estás invirtiendo, necesito que me lo justifiques y me digas realmente cuál ha sido el impacto, ¿no? Y establecen unas métricas de medición. Tú que has estudiado economía, seguro que sabes mucho más que yo, pero métricas complicadísimas que al final les dan un resultado y traducen esa inversión en horas, en voluntariados, en todo, en cifras económicas, ¿no? Entonces puede justificar muy bien, oye, yo he invertido esto y esto ha servido para cambiar esto, ¿no? Vosotros internamente, en vuestras propias empresas, ¿tenéis métricas de medición? Es decir, ¿cómo podéis medir que
de lo que estáis hablando funciona de verdad, ¿no? Es decir, cómo, más allá del resultado físico que se ve, cómo podéis demostrar, y lo digo desde el punto de vista egoísta de empresas, es decir, si yo ahora lanzo un proyecto con cualquier compañía y trabajáis y hacemos un partner con vosotros, ¿cómo esta empresa puede medir? ¿Cómo sé que vosotros estáis midiendo también el impacto, ¿no? ¿Cómo, a través de qué métricas o de qué nariz? Porque muchas veces ya de nariz o de ojos ya se ve cuál ha sido el impacto, ¿no? Apto yo. Bueno, a ver, nuestro caso es un poco especial porque nosotros, digamos, no generamos el impacto directo como organización, sino que lo hacemos a través de nuestras compras en condiciones justas a otras organizaciones o cooperativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotros, la compra anual en euros es un indicador que año a año nos permite ver, ¿no? Pues esta cooperativa yo he podido comprarle este año tanto o tanto más, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también nos preocupamos del tema de a cuántas personas hemos llegado, ¿no? O sea, para nosotros es importante, en especial a cuántas mujeres hemos llegado. Siempre tratamos de tener estos datos desagregados por sexo. Levantamos también... ¿Por qué? Simplemente para aclaración. Sí, porque bueno, muchas veces las personas más vulnerables son precisamente las mujeres, las que les cuesta más acceder a un empleo que esté remunerado de manera digna. Y cuando ya entramos a hablar en todo el tema agrario, aquí la diferencia es todavía más abismal, ¿no? Nos encontramos mujeres que están cultivando tierras que no son propias, son del marido, aunque ellas son las que están aportando el trabajo, pero después, si no tienen la titularidad de la tierra, en cualquier momento, pues ellas pueden ser apartadas del negocio y demás. Entonces, por ejemplo, aquí también hemos hecho algunas acciones para apoyar que estas mujeres accedan a la titularidad de esa tierra, ¿no? Pero para nosotros sí es muy importante también saber a cuántas mujeres estamos apoyando y eso. En este sentido también levantamos información sobre el liderazgo de las mujeres en estas organizaciones, ¿no? Una cosa es cuántas trabajadoras hay o cuántas productoras en algún cultivo en concreto hay, pero también en los cargos directivos de la organización, quién toma las decisiones, cuántas mujeres están en esos órganos de dirección, cómo participan, cómo acceden a ellos. Para nosotros también es un dato muy, muy relevante. También en el último año hemos trabajado bastante a nivel medioambiental. Hasta ahora siempre habíamos utilizado el dato del cultivo ecológico, ¿no? Para medir un poco también nuestra contribución medioambiental, el porcentaje de cultivo ecológico. Pero ya en los últimos 2 años también estamos midiendo la huella de carbono de los productos que nosotros comercializamos, para también, ¿no?, tener como una línea de base para partir de ahí pues poder ir avanzando en esto. Y respecto a los beneficiarios, tenemos como un segundo indicador, ¿no? O sea, más allá de a cuántas personas hemos llegado. Este indicador a veces es un poco, no sé cómo decirlo, poco riguroso, porque a veces nosotros pues podemos comprarle a una cooperativa que, por ejemplo, tiene pues 1000 productores o productoras, pero las compras que realizamos, pues por el motivo que sea, porque no conseguimos venderlo en el mercado o lo que sea, pues tampoco tienes un impacto tan grande en esa cooperativa. No le impactas a las 1000 personas, ¿no? O les impactas, pero claro, a cada uno le compras una parte pequeñita de su cosecha. Entonces, estamos trabajando también para mejorar y de momento hemos creado un indicador en el que intentamos calcular cuántas familias pueden vivir dignamente un año a través de nuestra compra. Es un dato que en realidad no es así, ¿no? Por ejemplo, hace poco calculábamos para Veritas, ¿no?, qué impacto habíamos conseguido el año pasado y el resultado de esta medición fueron 80 familias. Claro, no significa que Veritas solo le compra a 80 familias. De todo lo que hemos comprado, utilizando este cálculo, hemos establecido este indicador, ¿no?, que es como una manera también para comunicar al gran público, ¿no?, de decir, bueno, pues mira, tu contribución es esta, son tantas familias. Porque decir que llegas a 10.000 familias, pero un poquito, pues es como un poco más confuso. Pero creo que ya solo llegar al consumidor, es decir, en este caso Veritas ha hecho como intermediario. Es decir, gracias a que yo he comprado vuestros productos en Veritas, he conseguido que 80 familias vivan mejor. Yo creo que es esa participación ciudadana, ya no solo de la empresa, sino de la ciudadanía,
es lo que creo que le da valor a las iniciativas, ¿no? No vas a hablar tú, ¿no, Laia? No, yo voy a contar, pero me hace gracia como lo que comentaba ahora Leonor. Yo creo que compartiremos que todo el tema de medición de impacto es un reto total y es ir pensando en, porque no hablamos de contabilidad, ¿no? Que tiene sistemas muy estándares de medición, ¿no? Es decir, y son números, ¿no? Y en cambio aquí es muy interesante, ¿no? El siempre estar pensando de qué manera puedes medir este impacto, ¿no? Para nosotros es importantísimo, nosotros como entidad sin ánimo de lucro, nuestro objetivo es maximizar el impacto, obviamente, y para eso necesitamos estructuras productivas y eficientes, ¿no? Y por tanto el impacto es fundamental. Y efectivamente cuando trabajamos con las empresas nosotros lo implantamos el año pasado, que es una metodología que viene de la teoría del cambio, lo que es la Theory of Change. Entonces, cada uno de los programas tiene un TOC, que le llamamos, ¿no? Que es este Theory of Change. Entonces, tenemos muy claro cuál es el outcome, que es el objetivo final de cada programa, cuáles son los outputs, que vendrían a ser cada uno de los indicadores, que aquí pues cada programa tiene el suyo, desde personas que hemos insertado laboralmente, personas a las que hemos ayudado a regularizar, personas también pues comidas dadas en tal programa. Bueno, en fin, hay toda una serie de indicadores, pero lo importante es que todos ellos de alguna manera tienen que responder a este objetivo final que tendrá cada uno de los, este outcome final, ¿no? Luego, los outputs que decía, luego hay las actividades que te van a permitir, ¿no? Tú ya diseñas para cada programa qué actividades te van a permitir conseguir estos outputs que al final te van a permitir este outcome, y el primer estadio que es el de los recursos, ¿no? Entonces, cada uno de los, o sea, con estos recursos voy a hacer estas actividades que me vayan a llevar esto, que me van a dar como resultado estos outputs que, digamos, si los cumplo, podré saber que realmente he cumplido con este objetivo final, ¿no? Entonces, con las empresas con las que trabajamos, a no ser que trabajamos nada más con voluntariado corporativo, tenemos muchas empresas con las que hacemos, digamos, actividades de voluntariado corporativo. En este caso, digamos, el impacto que causamos lo medimos a través de encuestas que hacemos a los empleados, ¿no? Para ver el grado de satisfacción y cómo ha cambiado también su percepción de la red. Bueno, hay toda una encuesta y, muy importante también para nosotros, el indicador es el grado de recurrencia. Cuando la empresa quiere seguir, obviamente es que pues, está generando un impacto en sus empleados, ¿no? Pero lo que decía, que entonces para cada una de las empresas que ponen dinero para este proyecto concreto, nosotros tenemos estos outcomes que además presentamos de manera 2 veces al año, ¿vale? Al principio y al final, ¿no? Y siempre con este TOC, ¿no? O sea, esta metodología que permite pues, que la empresa vaya viendo que realmente el dinero que ha puesto está permitiendo pues, a generar este impacto concreto, ¿no? Me parece asombroso porque cuando yo empecé en este territorio, el mundo de las ONGs o las entidades sin ánimo de lucro, entre comillas, vivían un poco de la subvención y no hacían estos esfuerzos de demostrar qué impacto causaban, qué es lo que más les interesa a las empresas. Lo primero es, oye, lo que yo voy a hacer contigo va a servir para algo, simplemente es una donación para pagar sueldos, salarios y estructuras. Lo digo muy a lo bestia, ¿no? Pero es un poco la percepción externa, ¿no? Lo que estáis haciendo me parece como genial, de cara a que una empresa se anime a participar con vosotros. Me parece genial. Incluso hasta en outputs o inputs, aquí ya me pierdo un poquito, tan fáciles como demostrar como cuántas personas, las personas a las que les habéis cambiado la vida y les habéis ayudado, claro, ya se ven, son tangibles, son tocables. Yo en mi caso, en el caso de nuestra empresa, en Casa Carlota, claro, yo siempre lo digo, nuestro impacto no lo generamos tanto porque damos trabajo a personas con discapacidad intelectual, que forman parte del equipo, sino a los estudiantes que pasan por allí y forman parte de nuestro equipo de diseñadores. Es decir, son chicos que han acabado la universidad, que empiezan su carrera de diseñadores, que van a trabajar en escuelas de diseño, pero que hacen unas prácticas con nosotros durante 6 meses. Estos chicos realmente son los que impactamos, porque un síndrome de Down siempre será síndrome de Down. No hace falta cambiarle la vida. Él quiere ser, no es que quiera ser así, es que siempre será así. Y no tiene ningún problema por serlo. Pero a un chico que será un diseñador, el darle la oportunidad, y perdonad que hable de mi caso, ¿no? Darle la oportunidad de poder entender, trabajar y producir cosas concretas de lo que él realmente ha estudiado, ese es el cambio. Cuando salen de trabajar con nosotros, si yo tuviera que demostrar con ejemplos, no es la cantidad de personas con discapacidad a las que les hemos dado trabajo, y ahí hablamos de personas en riesgo de exclusión, sino cuántas personas han cambiado la manera de pensar la discapacidad a través de haber pasado por Casa de Carlota, ¿no? Que entiendo que es un caso
parecido al vuestro, estoy convencido, ¿no? Respondéis si queréis a la pregunta porque... Nosotros no tenemos herramientas de medición para la cooperación que damos, más allá de que hacemos ese seguimiento, como dices, visual o ver de los proyectos, ¿no? Pero no hacemos métrica de eso. Llamar a Laia, que eso lo hace en un Plus Plus. ¿El qué? Sí, Laia os lo monta. Bueno, no, claro, porque ellos, es verdad, nosotros nos dedicamos a esto. Eso, claro, nosotros no. Claro. Sí, bueno, yo quería decir que nosotros sí que medimos el impacto. Es verdad que es un reto y que evidentemente tenemos aquí margen de mejora, estoy convencida, pero sí que lo medimos, ¿no?, en la medida del posible, porque yo creo que tenemos la obligación, ¿no?, de caras afuera, con las organizaciones con las que colaboramos. En primer lugar, por ejemplo, la administración. La administración, como tú decías, en un momento dado recibimos una serie de subvenciones y, por lo tanto, nosotros estamos obligados, ¿no?, a hacerle devolución, ¿no?, de cómo nosotros hemos hecho el gasto de estas subvenciones y cómo ha impactado esto en las personas que atendemos, ¿no? Esto obvio. Y también internamente. Porque si resulta que yo tengo un programa y veo que este programa no tiene el impacto que yo esperaba, quizás es que debo revisarlo, debo repensarlo, ¿no?, porque realmente mi objetivo, ¿no?, es atender adecuadamente a estas personas y tener un impacto positivo. Por lo tanto, yo creo que es muy necesario, ¿no?, de cara afuera, de cara adentro. Y nosotros, por ejemplo, que hacemos mucha incidencia política, con la Generalitat, con las administraciones más locales, es muy importante que nosotros vayamos con datos, ¿no?, y seamos capaces, ¿no?, de ir allí a pedir determinadas cosas, pero con los números, ¿no?, y diciendo, bueno, nuestro impacto es este, estamos atendiendo en la ciudad de Girona a X personas que de otra forma quizá no tendrían trabajo y de esta manera lo tienen, ¿no? Y entonces sí que nosotros cada año elaboramos un balance social que tenemos publicado en nuestra página web, en la portal de transparencia, junto con nuestras cuentas auditadas. O sea, también es verdad que nosotros, como entidad sin ánimo de lucro, que además gestionamos servicios públicos, ¿no?, de titularidad pública, pues tenemos la obligación, ¿no?, de poder ser transparentes y de poder comunicar a la gente lo que realmente hacemos, ¿no? Eso también es verdad que hay centros especiales de empleo, y nosotros sí que lo hicimos en su día, que aplican lo que se llama la metodología del SROI, que es por cada euro, ¿no?, que tú, es una metodología compleja, quizá Laia lo sabe mejor que yo, pero por cada euro que tú recibes de la administración, ¿qué retorno tiene monetariamente, ¿no?, esto, ¿no? Esto se ha hecho, lo hemos hecho nosotros y también lo han hecho otros centros especiales de empleo. Y yo creo que, bueno, es importante, ¿no? Y en relación a lo que tú decías, José María, de la sensibilización, ¿no?, de todo este impacto, sí que es cierto que nosotros, por ejemplo, al lado del obrador que tenemos de alimentación, hemos montado un showroom. ¿Para qué? Para que la gente venga, pueda visibilizar, ¿no?, cómo trabajan estas personas, para explicarles el proyecto social, porque al final nosotros damos ocupación a estas personas porque a veces en la empresa ordinaria no encuentran trabajo. Si conseguimos sensibilizar a la sociedad, quizá, ¿no?, parte de las personas que están trabajando con nosotros puedan ir a trabajar en cualquier empresa, ¿no?, como pasa en la tuya. Y después, ya para finalizar, lo que sí que hacemos nosotros, más allá de los datos, es que, claro, como nosotros atendemos a personas y cada persona es un mundo y trabajamos con la metodología basada en la atención centrada en la persona, lo que hacemos es para cada trabajador y para cada persona que tenemos atendida en un servicio de carácter social, bueno, pues les pasamos escalas de calidad de vida donde medimos todos los aspectos de la persona, ¿no? Desde cómo se siente de manera emocional, desde cómo se relaciona en la comunidad, ¿no? Muchos aspectos que nos sirven, bueno, para ver si realmente lo que estamos haciendo con esta persona le está sirviendo, ¿no?, para mejorar su calidad de vida, ¿no? Y esto sí que, bueno, es una cosa que ya tenemos desde hace años implantado en la Fundación. Aunque evidentemente, y estoy de acuerdo con Laia, es la asignatura, yo creo, pendiente de todos, avanzar aún más en este aspecto. Antes no se hablaba de medición de impacto y se calculaba un poco, en vuestro caso, cuántas personas dabais trabajo y ahí acababa todo, como son los centros especiales de trabajo, ¿no?, de empleo. Y además trabajaba la LISMI, que estaba detrás, y todo este rollo, ¿no? Yo creo que el impacto que generáis vosotros, que es donde quizá me siento más cercano por el tipo de trabajo que tenéis, también es el impacto que hacéis en las familias.
y también en la administración, porque le estáis ahorrando mucho trabajo a la administración, que esto no, evidentemente es indemostrable, pero esas personas que están con vosotros trabajando y produciendo son personas que en muchos casos estarían a cargo de la administración. De hecho, cuando vamos a la administración y le decimos, ¿no? La administración contrata servicios públicos, como puede ser la jardinería, ¿no? La limpieza de una ciudad. ¿Qué pasa? Hay una herramienta que permite la ley, que es la reserva de centros especiales de empleo. Eso quiere decir que las personas que van a las empresas que licitan para prestar ese servicio solo pueden ser centros especiales de empleo. Claro, el argumento, ¿no? Un poco, cuando vas a hablar con el ayuntamiento es, bueno, tú estarás gestionando el servicio de jardinería, pero al mismo tiempo tú estás haciendo una política pública de inserción de colectivos, ¿no? Que de otra manera estas personas que tú tienes en la ciudad a lo mejor estarían sin empleo. A través de esta medida tú estás impactando, ¿no? Doblemente. Estás prestando este servicio para la ciudadanía, pero además, ¿no? Estás ayudando a generar este impacto, ¿no? Que va más allá del propio servicio, ¿no? Un poco es esta la idea. Sí, sí. Pues muy bien, no sé, yo no tenía preparada más preguntas. ¿Tenéis vosotros alguna pregunta a comentar? Sí, sí, digas. Yo quería hacer, no sé si igual se me oye sin micrófono. Sí. Con altavoz. Sí, soy Jorge Gutiérrez de ETEP Barcelona. Es una cooperativa sin ánimo de lucro que da trabajo personal. Ahora. Sí, Jorge Gutiérrez de ETEP Barcelona. Somos una cooperativa sin ánimo de lucro que nuestro objetivo es una vida íntegra para personas con discapacidad intelectual. Quería hacer tres aportaciones que redundan en todo lo que se ha comentado absolutamente, ¿no? La primera es una reflexión sobre el tema de la vulnerabilidad, ¿vale? Que desde mi punto de vista es un tema bastante evolutivo, ¿no? El tema empieza con 7 familias hace 54 años que tienen hijos discapacitados y en aquella época el discapacitado se quedaba en casa. Con lo cual, el discapacitado, la persona discapacitada, el niño discapacitado, se quedaba en casa, no lo sacaban fuera, ¿vale? Entonces, por lo tanto, no era tan vulnerable, ¿vale? A partir de ahí, las familias, esas 7 familias vieron el mundo de una forma diferente y dijeron, no, mi hijo tiene que salir, tiene que trabajar, tiene que tener una vida lo más integrada posible en la sociedad, ¿no? Después de 54 años, somos 650 personas con discapacidad intelectual trabajando, atendemos a 200 personas, mundo del deporte, pues 210 deportistas. Claro, ahora somos un colectivo de 1000 familias interdependientes y vulnerables, pero bendito sea, ¿no? O sea, ha ido bien, ¿verdad? Ese es un punto, ¿no? De que la vulnerabilidad tiene una parte que es dura, pero también tiene una parte de la interdependencia que es importante, ¿no? O sea, todos somos vulnerables en cierto sentido. El segundo punto, escuchando de a ti el tema del orgullo, ¿no? Claro, súper importante. ¿Cómo se mide el orgullo, no? O sea, un colectivo de personas discapacitadas que venden productos en Veritas, que vendemos 2 millones de euros en cadenas alemanas, le vendemos a los alemanes productos de alimentación, que fabricamos pinturas y que hacemos la marca de Veritas. Eso es mucho orgullo. O sea, cuando van por la calle, cuando ven cosas, lo mismo que os pasará a vosotros, ¿no? Y eso es súper importante, ¿no? Y el tercer punto es el tema de la solidaridad, ¿no? En el tema, después de 50 años, claro, una persona con discapacidad intelectual, tú lo sabes perfectamente, ¿no? Su proceso de envejecimiento comienza a los 45 años en adelante, ¿no? Con lo cual, nosotros tenemos muchas líneas de trabajo industriales y tienes personas que tienen un proceso de envejecimiento ya un poco avanzado, con lo cual rinden mucho menos en una línea, pero cobran más que otra persona más joven que está al lado, cobra menos, pero la media de los dos hace que la línea esa sea suficientemente productiva, ¿no? Y está asumido. Somos una cooperativa y este tipo de solidaridad yo creo que es súper importante. Y para mí personalmente pues es un ejemplo cada día que me dan de cómo no hace falta ser millonario para ser solidario, ¿no? Sino que la solidaridad cada uno de nosotros en pequeñas cosas la puede hacer, ¿no? Es un poco lo que
redundando un poco pues, en todas las cosas que se han comentado. Yo también te añadiría que, aunque es un poco lo que comentaba Sofía al principio, ¿no? Que cuando hablamos de personas en riesgo de exclusión o en vulnerabilidad, casi siempre nuestro cerebro va a pensar en personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y en la sociedad en la que estamos cada vez hay otros factores o hay otras personas que sufren esta vulnerabilidad. Hablo cuestión de género en países latinos o africanos, por ejemplo, o incluso personas por cuestión de edad, ¿no? El edadismo famoso. ¿Cuántas personas se quedan sin trabajo es decir, la esperanza de vida, que tú decías que empezaban las personas con discapacidad a los 40, claro, la esperanza de vida de las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad intelectual se va prolongando, con lo cual la edad fértil de una persona es mucho más larga. En cambio, a partir de los 50, las empresas empiezan a desprenderse de este talento de alguna forma, porque es más fácil contratar 5 chicos jóvenes que no una persona adulta, ¿no? Simplemente te añadía esto, ¿no? Bueno, yo mientras tanto os comparto una reflexión. Mientras estuvimos pensando en estos eventos de esta semana, hicimos la reflexión de que preferiríamos llamarla Semana del Impacto, en este caso positivo, que no hablar de sostenibilidad, ¿no? Porque al final el planeta no se debería sostener, ¿no? Deberíamos trabajar todos en restaurarlo, ¿no? Más que en sostener. Aún así, creo que hoy aplica la palabra sostenibilidad porque estamos hablando de que necesitamos, ¿no? Esta sostenibilidad social, esta sostenibilidad medioambiental y sobre todo la palabra sostenibilidad en su sentido de que las cosas bien hechas y estos proyectos tan bonitos que tenéis cada uno entre manos queden, ¿no? Sea sostenible en el futuro, sostenible económicamente y que no se hagan las cosas, bueno, para quedar bien en la foto, ¿no? Sino que son proyectos reales que tienen que cuajar y en ese sentido son sostenibles en el futuro. Y quería compartir con vosotros esta reflexión. La palabra lo dice, ¿no? Sostenibilidad viene de sostener, con lo cual yo creo que un gran ejemplo de ejercicios de sostenibilidad es mantener esa actividad en las empresas de sostenibilidad a largo plazo, cosa que la crisis, yo creo que esta crisis en la que estamos ya y vamos a entrar, es cuando se va a ver un poco el plumero de las empresas que sacan bandera y aparecen en las redes sociales hablando de sostenibilidad y de impacto. Veremos cómo ese impacto de sostenibilidad se mantiene o no se mantiene. Es decir, es cuando aparecerán en las crisis, cuando realmente aparecen las empresas que trabajan en el greenwashing, en ese territorio de la imagen de marca, y las empresas que lo hacen realmente porque consideran que tienen que hacerlo y que su propósito en el mundo es cambiar cosas y no solo generar beneficios económicos, ¿no? Sí, yo quería añadir un poco en la línea de lo que dices, que cuando hay un propósito detrás, ¿no? Al final, ¿no? Cuando realmente hay un propósito, hay todo un engranaje, ¿no? Que realmente sustenta, ¿no? Por eso ahora, ¿no? Hoy en día es tan importante, ¿no? Que cualquier empresa, ¿no? Cualquier organización tenga un propósito claro y esto hace, ¿no? Que todo funcione, ¿no? Cuando no hay este propósito y todo es un poco de cara a la galería, al final, ¿no? Todo cae por su propio peso, yo creo. Pero sí que es verdad que en el mundo de las empresas tenemos tendencia a inventarnos palabras y colgarlos, ¿sabes? Y poner unas definiciones, y esto sale siempre en la memoria anual o en el discurso del presidente, ¿no? Pero cuando vienen mal dadas, es cuando, sobre todo cuando ese propósito, esa frase bonita, que más o menos se parecen todas, las palabras como cambiar el mundo, el impacto, generar cambio, trascendencia, son cosas que van unidas a la palabra propósito, realmente forma parte transversal a todas las unidades de la compañía, ¿no? Cuando es de verdad, cuando incluso ese propósito se mueve, se actúa, hace el bla, bla, bla que tú hablabas, cuando deja ser bla, bla, bla y empieza a hacer cha, 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 eso es cuando es importante, ¿no? Cuando me lo creo a pesar de que hay una crisis, ¿no? Porque si no, es fachada, sí que es greenwashing. Sí, yo quería insistir un poco en lo que comentaba antes, que una cosa no tiene por qué
Así. Una cosa no tiene por qué estar reñida con la otra, es decir, que no el hecho de querer obtener beneficios, ¿no?, está reñido con maximizar el impacto, ¿no? Es decir, que yo creo que esto, quiero reiterarlo, ¿no? Y al final, insisto también en lo que comentaba, que al final, buscando esta maximización, ¿no?, del beneficio de los stakeholders, al final también tendrás más beneficios, ¿no? Es decir, que esto es muy importante, yo creo, ¿no? Y esto es lo que tiene que entrar también dentro de la cabeza de todas las empresas, ¿no? Es decir, por el tema que decíamos del talento, al final bueno, simplemente quería reforzar este concepto. No está reñido, insisto. Si no tenéis ninguna pregunta más, era este, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Este, ¿no? Sí. Julio Iglesias. Bueno, si os parece, pues no sé, cerramos este debate y esta mesa redonda, y os agradezco a todos y a los que habéis venido de fuera, y de verdad, yo personalmente, no sé, me declaro fan de todos vosotros y os seguiré muchísimo y consumiré tus productos por la historia que hay detrás, sobre todo, porque el resto ya consumo. Muchísimas gracias. Vale, exacto. Sí. Bueno, pero fíjate que es un ejemplo de que cuando explicas la historia que hay detrás de los productos es cuando te los crees, ¿sabes? Es muy fácil vender un producto. Yo hago publicidad toda mi vida, he hecho publicidad. Es muy fácil, si tienes presupuesto detrás, hacer que la gente compre esta agua, compre otra agua, o compre un yogur, o compre una leche. Pero si ahora explicas lo que hay detrás y que ese acto de compra sirve para cambiar cosas, yo creo que los ciudadanos de a pie valoramos mucho más. Es decir, no hay mucha diferencia entre Central Lechera Asturiana y la leche que él produce. Es leche, no deja de ser leche. Y la leche es fácil. Lo que comen unas vacas y la producen unas vacas, si están bien cuidadas y comen bueno, y encima los pastos son ecológicos y el trato es ecológico, pues mejor. Pero si además tú estás contribuyendo a generar un cambio, un impacto social, sea el que sea, yo creo que los nuevos consumidores en los que estamos aquí, pues aplaudimos esas iniciativas, es así de fácil. Creo, vamos, en mi opinión. Bueno, y al haber oído las diferentes iniciativas, también nosotros haremos de prescriptores, ¿no?, de lo que hemos yendo, ¿no?, porque a veces, ¿no?, oír en primera persona, ¿no?, cómo se han ido formando estos proyectos, pues nosotros también podemos explicarlo, ¿no?, más allá, ¿no?, de las personas que estamos aquí, que el impacto pues es el que es, pero nosotros lo podemos seguramente multiplicar aún más. Muy bien, pues muchísimas gracias por todo. Bueno.